Ok, entonces, ¿cómo podemos diagnosticar el autopit? Fíjense, en la curva presión-tiempo. Vamos a ver, este es el modo ¿qué? Volumen o presión. Muy bien, modo presión. Si nosotros prolongamos el tiempo expiratorio, fíjense lo que sucede. Cuando prolongamos, acá tenemos, ¿verdad? El PIT, vamos a decir, el PIT extrínseco que nosotros marcamos. Esta es la presión inspiratoria máxima. Cuando nosotros prolongamos el tiempo expiratorio, fíjense que acá este PIT, que el PIT extrínseco sube hasta este punto. Este es el verdadero PIT, es decir, el PIT intrínseco que tiene el paciente. La diferencia del PIT intrínseco menos el PIT extrínseco, que es esto nos daría el autopit. Y esto ya los ventiladores modernos, ¿verdad? Miden prácticamente continuamente este autopit. Ok, ahora, fíjense, otra forma es con la curva flujo-tiempo. En la curva flujo-tiempo, un flujo de tipo desacelerante, habíamos dicho que debería, en la parte inspiratoria debería llegar a cero y en la parte expiratoria también debería llegar a cero. Fíjense lo que sucede acá. Esta es la parte inspiratoria, muy bien, llega a cero. Y la parte expiratoria, ¿qué pasó? No llega a cero. Acá nos habla que hay autopit porque no llega el flujo expiratorio a cero. Y en la curva volumen corriente tiempo, ¿verdad? La parte, el inicio de la inspiración, el volumen corriente debería comenzar y terminar en cero. Acá, vamos a ver, comienza en cero, pero no termina en cero. Es decir, esto nos habla que hay atrapamiento de aire. Si hubiese horizontalización previa, esto nos hablaría de que hay escape de tubo endotraqueal. Pero esto nos dice que lo que hay es autopit. Ok, otra forma de ver si hay autopit es de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos en el bucle flujo-volumen, fíjense, habíamos dicho que la parte inspiratoria y la parte expiratoria deberían tener la misma magnitud y debería ser convexo. ¿Cómo es esta forma de curva? Cóncavo, es decir, hay atrapamiento de aire, entonces la salida del aire cuesta para salir este aire, por eso el flujo es cóncavo, tiene esta forma cóncava y por otra parte queda aire acumulado, es decir, no llega a cero, como no llega a cero, es decir, hay acúmulo de flujo, o sea, un flujo que queda acumulado. Esto nos habla que hay atrapamiento de aire o autopit. Bueno, hay diferentes fórmulas de las fórmulas básicas de presión. Acuérdense que toda presión, una presión arterial es igual ¿a qué es igual presión arterial? Resistencia vascular periférica por gasto cardíaco, ¿no? Entonces, igualmente en la parte respiratoria, la presión de la vía aérea es igual al flujo, es decir, el gasto cardíaco es litros por minuto. Aquí sería litros de aire por minuto, al flujo inspiratorio por la resistencia. De acá sacamos entonces el concepto de resistencia inspiratoria, que es despejando la fórmula de presión igual flujo por resistencia, entonces sería presión entre flujo inspiratorio, que en la parte inspiratoria sería presión inspiratoria pico menos presión plató, ¿verdad? Sería la resistencia inspiratoria, la resistencia expiratoria, estaría aquí la fórmula presión plató menos el pic entre el flujo expiratorio. Y bueno, vamos a hablar ahora de presión transpulmonar. También acá tenemos la fórmula de compliance estática, compliance dinámica. Bueno, presión transpulmonar. Esto es un concepto muy importante, ¿verdad? Que se maneja porque es lo que realmente distiende el pulmón y es lo que nosotros deberíamos medir para saber en ciertas situaciones cómo está la expansión pulmonar. Recuerden que esto es lo que ocurre en la ventilación a presión positiva. Recordemos que la inspiración a presión positiva se inicia acá a nivel de ¿dónde? De la capacidad residual funcional, donde la presión intrapleural es negativa y la presión alveolar es cero, a menos que esté acompañada de PIC, ¿verdad? Donde pasa a ser 1 el valor de PIC que nosotros coloquemos. Entonces, cuando entra la presión positiva, aquí está simulado el ventilador, que es esta bombita aquí, ¿verdad? La presión que era 0 o 1, ¿verdad? Porque es a nivel de la capacidad residual funcional, pasa a ser positiva, ¿verdad? Más 4. Y la presión intrapleural, que era negativa, como vemos acá, que era menos 3, pasa a ser positiva, pero menos que en, que en el alveolo.
Entonces, esa diferencia entre la presión de la vía aérea, la presión alveolar, menos la presión intrapleural, es lo que se conoce como la presión transpulmonar y es la fuerza que realmente expande el pulmón. ¿Ok? Nosotros podemos estimar la presión intrapleural a través de la presión esofágica, colocando un catéter en la presión a nivel del esófago, en el tercio distal del esófago. Vemos realmente cuánto es la presión intrapleural, ¿verdad? Y esa presión intrapleural en inspiración y en expiración, ¿verdad? Debe ser mayor que la presión intrapleural. Y la presión intrapleural, como vemos en la presión a presión positiva, es positiva. Entonces, esto lo llena, este catéter esofágico con balón, lo llenamos con 0,5 cc de aire y se conecta un transductor de presión y medimos la presión transpulmonar en inspiración como la diferencia de la presión en inspiración, presión plató menos la presión esofágica, que es la presión intrapleural, y en expiración la presión transpulmonar sería el PI total, que ya sabemos que es el PI intrínseco más el PI extrínseco, menos la presión esofágica, ¿ok? Menos la presión esofágica. Esta presión transpulmonar, que vamos a ver que es el mismo estrés, que es el llamado estrés, no debe ser mayor de 27. Ahora, un aumento de la presión esofágica se podría hacer, ¿por qué? Por rigidez de la pared torácica, aumento de la presión intraabdominal, o pericárdica o derrame pleural. Todo eso, ¿verdad? Aumenta la presión pleural, es decir, la presión esofágica, y disminuye la presión transpulmonar, es decir, la expansión del pulmón. Por eso es importante este concepto. Ok, entonces hablamos que el estrés se mide a través de la presión transpulmonar inspiratoria y el llamado strain, que es otro concepto, el estrés nos habla de la presión, ¿verdad? La presión transpulmonar, mientras que el strain nos hablaría del cambio de volumen y sería la relación entre el volumen de inflación y la capacidad residual funcional determinada por helio. Este volumen de inflación es el volumen corriente, ¿no?, que nosotros metemos más el volumen debido al PEC. ¿Ok? Eso se determina por diferentes técnicas y entonces esto nos daría el strain. Entonces este es otro concepto importante para que nosotros podríamos medir. Entonces fíjense la importancia de la presión transpulmonar. Si nos debería ser una presión transpulmonar que no sea más de 27. Ahora, si nosotros tenemos en este caso una presión de tipo sopor, ¿verdad? Donde por ejemplo nosotros ponemos una presión de sopor de 15, ¿verdad? Y un pi de 5, de unidad 15 menos 5, 10, ¿verdad? Esa sería uno pensaría, bueno, esa es nuestra presión de presión pico, presión sopor, menos el PET. Este es nuestro delta P. Pero realmente la presión transpulmonar, que sería la presión pleural menos la presión, ¿no? La presión pleural, que es la presión esofágica, menos la presión de la vía aérea, ¿verdad? Si el paciente hace un gran esfuerzo negativo por la presión sopor, porque tiene demasiado trabajo respiratorio y hace una gran presión negativa para disparar la presión sopor, ¿verdad? Esta presión transpulmonar puede ser mayor de 27, ¿verdad? Y entonces no se nos produce daño pulmonar. Por eso es importante, vamos a ver, que en la ventilación espontánea, si hay mucho trabajo respiratorio, esto es una contraindicación para la ventilación de tipo espontánea, porque nos puede producir más volutrauma. Esto lo vemos acá, fíjense, acá tenemos, ¿verdad? Lo mismo que dijimos, nosotros tenemos una respiración disparada, en la curva volumen, este es volumen, presión, ¿verdad? ¿No? Aquí tenemos la curva de volumen, esta es una curva de volumen presión, con presión sopor. Fíjense, sin respiración propia del paciente lleva a este volumen, ¿verdad? Pero cuando el paciente mete más aire, es decir, porque hace un gran esfuerzo, fíjense que el volumen puede llegar hasta esto y hasta mucho más volumen, y esto es porque tiene un gran trabajo respiratorio. Entonces, por eso, si hay mucho trabajo respiratorio, la ventilación asistida no es adecuada, porque puedes llegar incluso a producir volutrauma por el aumento de la presión transpulmonar.
Bueno, acá hay otros indicadores, otras curvas de este estudio, ¿verdad? Tenemos la curva flujo-tiempo, acá tenemos volumen corriente-tiempo, es muy interesante, presión-tiempo y la presión esofágica. Fíjense lo que sucede. Acá vemos la curva flujo-tiempo, fíjense, inspiración, expiración. ¿Qué pasa aquí en la expiración? No llega a cero, o sea, no llega a cero. Es decir, acá esto nos habla que hay PIT en autopit, o sea, que hay PIT inadvertido o PIT intrínseco. ¿Ok? Fíjense aquí, no llegamos a no llega a cero. Acá, este segundo ciclo, fíjense que el paciente hace el esfuerzo y no llega a disparar la respiración. Y es tanto, fíjense acá, fíjense qué interesante, volumen corriente tiempo. Comienza en cero, no termina en cero, comienza en cero, no termina en cero. Y acá, en este ciclo, fíjense que no se logra disparar esta respiración de acá. ¿Ves? Porque hay aumento de la autopista. Eso es lo que estábamos hablando, que el aumento de la autopista hace que sea la respiración asistida sea más trabajosa. Fíjense, este ciclo, acá vemos que en el curva presión-tiempo no se dispara la respiración y vemos acá la presión, gran presión negativa que hace la presión intrapleural porque tiene que hacer un gran esfuerzo venciendo el autopit. Bueno, igualmente acá vemos cómo la curva, esta es la curva flujo-tiempo en un paciente con un EVOT no llega a cero, fíjense acá no llega a cero, no llega a cero. Y estas flechitas acá indican que el paciente no logra disparar la ventilación por el aumento del autopit. Bueno, entonces, con la curva volumen, con la curva esta de presión-tiempo, entonces fíjense, en la ausencia de presión transpulmonar medial, si que no tengamos presión esofágica, se recomienda una presión plató menos de 28 en enfermedades restrictivas o menos de 21 de 32 si la elastancia, que es lo contrario de la compliance de la pared torácica, está aumentada. Es decir, si tenemos un tórax duro, ¿no? Es decir, por aumento de derrame pleural, una quemadura, un aumento de la presión intraabdominal, o si tenemos, por ejemplo, un derrame pericárdico, ¿verdad? La presión plató puede llevarse hasta 29 a 32 si tenemos en enfermedades restrictivas este aumento de la elastancia de la pared torácica. Entonces, ¿cuándo es útil la presión transpulmonar? Es útil en la lesión grave pulmonar, especialmente con el aumento de la elastancia, que dijimos que era lo contrario, acuérdense, de la compliance. Es decir, la compliance es cambio de volumen por cambio de presión. La elastancia es cambio de presión por cambio de volumen de la presión torácica. Bueno, la curva presión-tiempo también nos da en la parte ascendente de la curva esta información que es el índice de estrés, que debe ser normalmente recto. ¿Verdad? Si tiene esta convexidad hacia adentro, está ahí sobre distensión, debemos disminuir el PIC. Y si está al revés, quiere decir que hay reclutamiento del pulmón y debemos disminuir el PIC.